Estamos en la Casa del Mendrugo, en la 4 Sur 304, en pleno centro histórico de Puebla. Durante el siglo XVII, este edificio formó parte del Colegio de San Jerónimo, un colegio jesuita, el primer colegio jesuita de la ciudad de Los Ángeles, y dicen que fue construido con mendrugos, que eran las limosnas que los feligreses le daban a esta orden. Ya por ahí, por el año de 1767, cuando fueron expulsados los jesuitas de todos los territorios de la colonia española, el edificio pasó a manos del Obispado de Puebla, formando parte del Colegio Carolino. Y cuando el ejército trigarante pasa por aquí, comandado por don Agustín de Iturbide en 1821, Agustín de Iturbide fue hospedado en esta Casa del Mendrugo. Años después fue propiedad particular y cayó en el abandono hasta que en 2008 se empezó un proyecto de rescate. Durante los trabajos de salvamento se encuentra una osamenta dentro de la casona en ruinas y precisamente en el patio del inmueble un entierro humano de más de 3,000 años de antigüedad, uno de los entierros más antiguos que se han encontrado en esta superficie del territorio de lo que era la Nueva España. Y bueno, pues es la evidencia de la ocupación humana más antigua que se ha encontrado. Y hoy, que nos diga don Ramón Lozano, ¿qué es la Casa del Mendrugo? Hola, Luzaida. Hola a todos. Qué magnífica introducción tan rápido. Me la aprendí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas dijiste de la Casa del Mendrugo? Realmente yo les puedo compartir que la Casa del Mendrugo, me atrevo a decir, que es el único, no sé si haya otro, lugar que con historia propia, con hallazgos locales, cuenta 3,000 años de historia de Puebla, o 3,500 años de historia de Puebla. Increíble. Porque como bien dijiste, cuando estábamos reconstruyendo y salvando esta ruina, encontramos un entierro y resultó que es un entierro olmeca, a juzgar por los objetos que encontramos de la ofrenda de esa mujer a la que bautizaron los arqueólogos como Chuchita. Y resultó, de acuerdo a los arqueólogos y a los antropólogos, que esa persona vivió en este espacio 1,500 años antes de Cristo, más 2,000 que llevamos después de Cristo, 3,500 años de historia en este lugar. Claro, Puebla se fundó apenas hace 500, a comparación de la historia de este lugar y la evidencia del hallazgo que encontramos. Entonces, por eso creo que es de resaltar, además de todo lo que dijiste, que fue parte del Colegio de San Jerónimo, claro, que fue después del Obispado, que cuando vino Agustín de Iturbide, y seguramente después le sirvieron los chiles en nogada, estuvo hospedado en la Casa del Mendrugo. Y eso lo dice un historiador famoso que se llamó Hugo Leigh en su famoso libro Las calles de Puebla, cuando habla de la calle de La Palma, que era la calle que hoy es la 4 Sur, dice que hay una casa que se llama la del Mendrugo y que pues en esa casa estuvo hospedado don Agustín de Iturbide. Ni nada más ni nada menos. Y a don Hugo Leigh hay que creerle porque no hay un estudio más documentado que el de él. Y bueno, pues desde la Casa del Mendrugo de la Puebla de Los Ángeles, continuamos la 6ª temporada de Puebla de Nuestros Amores. Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Pues bienvenidos a este 6º capítulo de la 6ª temporada, y estamos muy contentos porque nos encontramos en un lugar lleno de historia y además en un lugar donde se continúa una tradición muy, muy poblana, que es la industria porcícola. Así que hoy le vamos a hacer honor a ese dicho tan poblano de que 3 cosas come el poblano: cerdo, puerco, cochino y marrano. Y no podemos estar también más contentos porque nuestro invitado de hoy es ingeniero, es empresario, es escritor, pero también es cabeza de este proyecto cultural, la Casa del Mendrugo, en la ciudad de Puebla. Pero lo más importante es que siempre ha demostrado su amistad, orgullosamente nuestro amigo, y para nosotros es un honor, Ramón, que nos recibas aquí, el ingeniero Ramón Lozano Torres. Gracias, Ramón. Gracias, Luzaida. Y bueno, te quiero decir que pues es un gusto que me hayas pedido que trabajara este tema aquí en la entrevista, el tema más que de la industria porcícola, más bien de la industria jamonera. Ay, ya ves, de qué se hace a partir
de los cerdos. ¿Qué se hacía en Puebla a partir de los cerdos? ¿Y por qué Puebla fue tan famosa productora de jamones y tocinos? Entonces, es un tema que me apasiona. Además, pues quiero contarles por qué creo yo estar calificado para hablar de este tema. Primero, mi profesión es ingeniero en alimentos. Los ingenieros en alimentos estudiamos cómo transformar las materias primas que nos da la naturaleza en productos de alimento para la gente. Cómo hacer que se conserven, cómo hacer que se puedan comer en temporadas que no son las de cosecha. Okay. En fin, entonces esa es mi profesión. Posteriormente, gracias a que en mi familia, desde mi papá hace más de 70 años, empezamos a tener una granja de cerdos en Atlisco, por cierto, es que estuve tan apegado a la industria del cerdo y decidí estudiar cómo transformar cerdo, cómo transformar el animalito en productos comestibles, lógicamente en productos cárnicos. Y entonces estudié profundamente en una maestría, estudié cómo transformar la carne en productos de carne para el consumo, y aprendí a hacer jamones, aprendí a hacer chorizos, salchichones, salamis, todos esos derivados tan ricos y tan europeos, que además recibimos como herencia por nuestros fundadores de Puebla, toda esta manera de hacer estos productos. No, a nosotros no nos cabe duda que tenías que estar aquí tú para hablar de ese tema, Ramón, porque además eres, y hay que decirlo, un personaje importantísimo en la cultura de esta ciudad, y de verdad muchísimas gracias. ¿Y qué te parece, ya que mencionamos a los cerdos, si empezamos a platicar cómo llegan los cerdos a estas tierras? Ya platicamos en episodios anteriores de esta temporada muy brevemente con doña Lilia Martínez y Torres sobre el origen europeo de estos animales, de los cerdos. Y nos contaba que por ahí de 1493, en el segundo viaje de Colón, se embarcan 8 cerditos al Nuevo Mundo y después se desembarcan en lo que hoy es Santo Domingo y Haití, ¿no? Exactamente. Llegaban cerdos, obviamente, llegaban cerdos en las embarcaciones que venían de Europa. ¿Y cómo llegan a la Nueva España, Ramón? Bueno, ya se dice que Cortés traía cerdos en sus embarcaciones, en sus viajes. Y además es interesante saber que muchos de los españoles que llegan a Puebla pronto después de la conquista y en la fundación eran de origen extremeño, como Hernán Cortés, que era extremeño. Y andaluz. Y en esa región hay una sierra entre Andalucía y Portugal, en Extremadura, donde se dan las dehesas o se dan las grandes extensiones de bosques de encinos que se cargan de bellota. Y esa bellota es la base de la alimentación de los cerdos ibéricos. A estos cerdos se les conoce como cerdos ibéricos. Generalmente son de color negro. Por eso también se les dice que son los pata negra. Por sus patitas negras. Por las patitas negras. No sé si alcancemos a ver aquí en el cuadro cómo este jamón que está aquí, que es un jamón ibérico, ¿sí? Tiene las pezuñas negras. Esa es una característica del pata negra. Bueno, entonces, pues al ser los fundadores de la ciudad, andaluces y extremeños, por supuesto de España, pues lógicamente ellos quieren hacer lo que saben hacer y quieren de los cerdos transformarlos en jamón. Y en estos pueblos de donde vienen ya se fabricaba jamón ibérico, como este jamón que tengo aquí. ¿Y por qué se fabricaba jamón? Bueno, porque a lo largo de los años y los siglos descubrieron un proceso, cómo hacer que una pierna de jamón como esta, que está cruda, nunca ha tenido tratamiento térmico, nunca ha tenido cocimiento, esta pierna está cruda, pero cómo el proceso de tan largo tiempo, la maduración tan grande, tan larga, controlando humedad, controlando temperatura y controlando sal, la primera etapa de la fabricación de estos jamones es enterrarlos en sal. Pero poco tiempo y no demasiada sal. ¿Sí? Se entierran en sal y se sacan pronto y se enjuagan y se empiezan a colgar ¿sí? en los secaderos de las tocinerías, dependiendo de la época del año, aprovechando los fríos, aprovechando posteriormente la primavera y aprovechando el verano y llevándose la producción, ventilando muy bien los secaderos para que el jamón se vaya deshidratando
al mismo tiempo la sal vaya penetrando y no se eche a perder. Okay. De manera que después de, digamos, 2 años, este jamón tiene 3 años, los jamones resisten perfectamente bien la temperatura ambiente, no necesitan refrigeración, y con ese tiempo de maduración, sus grasas, sus ácidos grasos que están infiltrados en su carne y que provienen de eso que les da lo que comen. Si comen bellota, pues de la bellota. Si comieran aguacate, pues del aguacate, pero no es el caso. Pero comen bellotas. Sobre todo es de la bellota, ¿sí? Todos esos ácidos grasos van transformándose con el tiempo de maduración y le van a dar un sabor exquisito, además de le van a dar conservación, ¿sí? Por el equilibrio que hay entre la humedad, ¿sí? Baja humedad, lo poco salado que debe de ser, ¿sí? Una percepción de sal, pero no debe de ser carne salada, sino debe de ser un toque nada más de sal. Eso es lo que hace que este producto pues sea extraordinario y se conserve. Y claro, estos hombres que lo sabían hacer, lo empiezan a hacer en Puebla. En Puebla. Y esa es la técnica que se hacía en este viejo mundo. Los cerditos llegaban aquí a Puebla, pero mientras en el viejo mundo, lo comentábamos antes, pues se quedaban los pueblos milenarios, los ancianos, como tú les llamas. Y había uno de esos pueblos que se llama, oigan el nombre, Cumbres Mayores del Realengo de Sevilla, provincia de Huelva. Bueno, y esta región cobra gran importancia porque reportaba ingresos muy importantes en la venta de tocinos y en la venta de carnes de salazón. Supongo que estas carnes de salazón son esas de las que tú nos has hablado. Exactamente. Y precisamente ahí, en Cumbres Mayores, nace un señor que tiene mucho que ver con el apellido Lozano, Juan Lozano Moreno, que llega a Puebla nada más y nada menos que en 1601, empezando el siglo XVII. Contrae matrimonio con una viuda poblana o establecida en la ciudad, y esa viuda se dedicaba a la elaboración de jamones. Ya que ya me empiezan a surgir muchas dudas. ¿Por qué don Juan Lozano Moreno viene específicamente a Puebla y cómo fueron sus primeros años en esta Puebla del siglo XVII? Es increíble esa historia. Además, pues ya entenderán ustedes por qué me apasiona el tema. Lo traes en la sangre. Porque pues ese señor es mi antepasado. Claro. Directo. Juan Lozano Moreno, el señor del que habló ahorita Luz Aída, ese señor que nos costó trabajo localizar, porque además en los tiempos estuve haciendo historia. Yo quería saber de dónde viene mi apellido, de dónde viene mi familia, y bueno, logramos aprender que viene de un pueblo que se llama Cumbres Mayores, en el Realengo de Sevilla, muy cerca de Jabugo, donde están las dehesas de encinares, donde crecen los cerdos de bellota y donde se hacen los mejores jamones de España. Okay. Y, lógicamente, ese antepasado mío, al haberse casado aquí en Puebla en 1601, fíjense qué temprano, 1601, ¿sí? Pronto después de la fundación, muy pronto, procedente de estas mismas tierras de las que hace rato les decía, llega mi antepasado y se pone a hacer jamón en Puebla. Okay. Y sabemos, por muchas razones, por muchos documentos localizados en los documentos históricos de Puebla, archivo municipal, documentos del Cabildo, localizamos muchas referencias a la tocinería de los Lozano en Puebla en el siglo XVII, que estaba por allá por lo que es el barrio de la Merced, la 5 Norte, la 6 Poniente, la 8 Poniente. En esa zona estaba la tocinería de mis antepasados. Puebla fue un centro importantísimo y es parte de esta conversación de producción de tocinos y de jamones, ¿sí? Sobre todo de jamones. ¿Por qué? Porque los jamones se iban a conservar por largo tiempo. Y entonces eran un suministro, no nada más para Puebla, eran un suministro para la Nueva España, fabricados en Puebla. Llegaron muchos cerdos, por eso el mote de 4 cosas come el poblano al que te referías, o ese dicho que dicen poblano chicharronero. Sí. ¿Sí? Y bueno, yo digo poblano jamonero, no solo chicharronero, por esto que les estoy platicando. Y hay una razón importante por qué floreció tanto la industria de Eso jamón. te iba a preguntar, porque Exacto. Finalmente esta ciudad por más de 2 siglos fue el centro productor de cerdos, de jamones más importante de la Nueva España. ¿Y por qué prospera tanto acá? Es increíble, pero ya sabemos entonces que este producto, el jamón hecho en Puebla, y el jamón como se hacía, es un producto estable, es un producto que resiste el calor, que resiste las inclemencias del tiempo, que no se echa a perder, y además es muy proteico, son puras proteínas, pura carne. Entonces era ideal para la nutrición de los sistemas de transporte,
de aquella época. ¿Cuáles eran los sistemas de transporte? Digamos los fuertes, los grandes, además de las carretas y además de las recuas. Antes andábamos a caballo, bueno, no andábamos todavía, pero de lujo. Se andaba a caballo y se andaba en carretas y se andaba en carros, pero también se andaba en navíos. En los barcos. Y había en la Nueva España, pues flotas importantes de comercio, ¿sí? Está la Armada de Indias, la Flota de Indias, que era todo el flujo de mercancías entre Europa y la Nueva España, pues eran barcos que cuando salían de la Nueva España tenían que llevar comida. Llegaba por Veracruz. Sí, llegaba por Veracruz, y luego también se habla del galeón de Manila, que llegaba por el que Acapulco. viene por Acapulco. Sí. Y también se sabe que Puebla tenía 2 mares. Sí. Tenía el Golfo de México, Y el Pacífico. el Atlántico, y también tenía el Pacífico. Océano Pacífico. Entonces tenía el puerto de Veracruz y tenía el puerto de Acapulco, más o menos a la misma distancia. Y entonces por eso acá se abastecían las flotas, tanto las flotas de la Nao de China, o que es el Galeón de Manila. Galeón de Manila, pues llevaba comida, y también llevaba comida que entregaban en Filipinas. Entiendo que no iba a llegar jamón a España. Lógicamente, pues bueno, allá como que iba a ser difícil que aceptaran un jamón de México. Pero duraba perfectamente. Pero para para el la viaje. travesía, Sí. para los marineros, Sí. para las tripulaciones, ¿sí? Y además estaba la Armada de Barlovento. Así es. La Armada de Barlovento, pues era esa flota de barcos de guerra que cuidaban en el Caribe, cuidaban las rutas de comercio. Las islas. Contra los piratas. Estaban acá los piratas holandeses, los piratas ingleses, y la Armada de Barlovento defendía esa ruta comercial. ¿Y qué es lo que llevaban para que comieran las tripulaciones? Pues, entre otras cosas, pues llevaban jamones, Claro. y llevaban carnes de salazón, y llevaban seguramente chorizos, tocinos, salchichones, y todos esos productos deliciosos que se fabrican de la manera como describí, que se fabrica el jamón. Y entonces se producían en Puebla por eso tanto. Y por eso Puebla llegó a ser el número 1 productor de jamones en la Nueva España. En Puebla sabemos que hubo en el siglo XVIII, ¿sí? Hubo en el XVII. En el 17. Hubo 50 tocinerías, hasta más de 50, ¿sí? Había tocinerías y había lo que se llamaban trapiches. Los trapiches eran esas tocinerías más pequeñitas, donde a veces había queja de los tocineros grandes y organizados en los gremios, que por cierto el gremio de los tocineros de Puebla era muy fuerte, era tan fuerte. Perdón. Era tan fuerte el gremio de los tocineros como el gremio de los panaderos, que el pan era una industria tremenda, por lo que ya sabemos también de la producción de trigo y de los molinos que había en Puebla. Entonces el pan y también los jamones y los gremios de los panaderos y los gremios de los tocineros pues eran muy fuertes. Muy fuertes. Quizá eran más importantes económicamente el gremio de los tocineros que el de los panaderos. Era el gremio de los tocineros. Sí. Y este gremio, como dices, igual de importante que el de los textileros, Sí. igual de importante que de los fabricantes de trigo. Y entiendo que los gremios les permitían a esas personas que se dedicaban a estas actividades tener ordenanzas. Claro. Y estas ordenanzas eran las regulaciones para la realización de estas actividades. ¿Cuáles eran esas regulaciones del gremio de los tocineros? Mira, por supuesto que los tocineros querían protección, Okay. primero. Entonces presionaban, como eran un gremio poderoso, Okay. presionaban al cabildo, y además tenían personas dueñas de tocinerías, incrustadas también pues, en la política y en el gobierno de la los ciudad. reguladores. Entonces presionaban pues, para que nada más los que estaban fueran los que tuvieran permitida la actividad. Entonces había muchas regulaciones de competencia. Por eso les decía que había los trapiches, que son los que aspiraban a ser tocineros, pero empezaban con operaciones más pequeñas, y está documentado muy bien en los libros de historia de Puebla. Y entonces los tocineros organizados pues no querían que los trapiches figuraran, no querían la competencia de los trapiches. ¿Eran como los aprendices? Esa es una, ¿sí? Okay. La otra es que los tocineros no querían regulaciones. Ah. Querían tener sus puercos pues en sus casas, y tenían corrales y tenían saurdas y tenían lugares donde guardar los cerdos, y eso les provocaba tensión con los vecinos, porque los vecinos no querían también que los tocineros pues tuvieran ahí granjas de cerdos en la traza urbana, y que salieran los cerdos a correr por las calles, a irse a las fuentes de abasto de agua,
y a acostarse a refrescarse en las fuentes. Entonces, esa Puebla tan compleja y tan primaria, pues eso es lo que se vivía. Sí. Y entonces los tocineros pues querían regulaciones para que no tuvieran competencia. Querían libertad para poder tener sus cerdos en sus casas. Y además, las ordenanzas decían, bueno, ¿sabes qué? Solamente tienes permiso de tener a los cerdos que vas a usar para el proceso y mantenerlos 3 días, no 3 meses. ¿Sí? Todas esas reglas estaban y están documentadas y hay toda esa pugna. Entonces eso es súper interesante. Muy interesante, porque muchas veces no nos podemos imaginar el acontecer diario de esta ciudad en el siglo XVII, que era muy, muy diferente a la ciudad que hoy conocemos. Y es que por su importancia, Ramón, es lo que estás diciendo, la importancia de este gremio, esta cultura, se crean costumbres muy, muy propicias, muy específicas de esta ciudad. Por ejemplo, que se mataba a los cerdos por las noches en los patios de las casas, de haber sido un escándalo terrible, exhibir sus cabezas y sus vísceras en la calle para poderlas vender, luego colgar en perchas pues los cortes. Y en perchas. Estas tradiciones porcícolas de la Puebla por esos años. A ver, cuéntanos. Y te voy a contar, además, es increíble ver hoy día, ¿sí? En el siglo XXI en el que estamos, poder ir a las poblaciones de la Sierra de Puebla y poder ver en poblaciones como Cuetzalan, como Zacatlán, como Tlatlauqui, ir a las carnicerías de esas poblaciones y regresar al pasado y encontrarnos esas prácticas que se describen en los libros que describen, colgada, sí, ¿no? Los ganchos, sí. La carne colgada, sí. sin refrigeración. Todo eso era lo que sucedía. Digo, para que se esté ventilando la carne, claro, hay que, yo digo cosechar, ya no digo matar a los animales, sí, no es en las noches con el fresco, para en las mañanas colgar la carne y venderla. Okay. O los tocineros empezar a salarla, para empezar el proceso que ya les describí. Bueno, todo eso sucedía en Puebla, ¿sí? Y entonces también pues, es muy curioso la descripción de esas prácticas que había, que ahora como las vemos en los pueblos, todavía hoy ya no se ven en la ciudad, pero aquí en la ciudad estaban. Además, había otra cosa, tanto para la cosecha, como dije, de ovejas y de reses, de bovinos, de vacas, de toros, había rastros, pero para cerdos no había rastros. Es que vivían en el patio. Claro, entonces, ¿dónde era la cosecha pues en tu casa. De los cerdos para hacer los productos? En las casas de los tocineros. Entonces, las casas de los tocineros eran un complejo que pues, tenía un rastro, tenía un lugar para secarse, para secar la carne, tenía lugar para colgarla, tenían bóvedas para madurar la carne por 1 año, por 2 años, hasta por 3 años. Y aquí en Puebla hay ejemplos de tocinerías. Me puedo referir a una tocinería que está en la 9 Oriente y la 2 Sur, que conozco y que me sorprende encontrar tantas huellas de cómo eran las tocinerías de entonces, con sus enormes bóvedas frescas, muy frescas, para colgar la carne, para que no tuviera contacto con el calor, ¿sí? Además, había otra industria relacionada muy importante en Puebla, que era el jabón. Ah, claro. El jabón de Puebla también era importante, era famoso y también viajaba en las rutas comerciales. Hasta hay un dicho que decía, de Puebla, el jabón y la loza. Yo digo el jamón y la loza. Ahí podemos... y podemos decir el jamón, el jabón. El jamón y la loza y no otra cosa. Ah, qué bien. Esto era lo que se producía. ¿Y por qué el jabón? Bueno, porque era un derivado de la industria de la carne. Sí, porque los animales producen manteca. Y la manteca, cuando se procesa con calor, con humedad y con tequesquite, el tequesquite es una sal alcalina, vamos a decir, lo contrario de ácida, ¿sí? Ese producto alcalino, al mezclarse con la grasa, con la manteca y llevarla con fuego a alta temperatura, se produce un líquido que cuando se enfría y se hace en barras, se produce un jabón muy básico y muy rústico. Así es como se hacían los primeros jabones. ¿Y esos Entonces, jabones? en las tocinerías también se fabricaba jabón. ¿Y esos jabones eran para bañarte o para lavar la ropa? Para lavar la ropa, para higiene. Y esos jabones eran muy importantes también en Puebla. No, claro. Y las tocinerías, por ejemplo, la tocinería a la que me refiero, pues tiene ahí todavía los tanques donde se
hacían Sí. las mezclas de Sí. las mantecas con el tequesquite para poder calentar y para poder enfriar y para poder hacer las barras de jabón. Entonces era una industria muy asociada. Los tocineros eran también fabricantes de jabón. Eran jaboneros. Eran jaboneros también. Oye, en este siglo XVII los cerdos entraban a la ciudad por las garitas famosas, ¿no? Pues claro. Y han de haber hecho un relajo, porque entraban en manada. Imagínense los cerdos entrando en manada a la ciudad que hoy conocemos. Vamos a imaginar la Puebla del El siglo siglo XVII con los aguaceros torrenciales que tenemos en el verano, como esta temporada tan Sí, sí, increíble sí. que llueve Sí. torrencialmente a diario, y además donde no había vehículos motorizados. Ujú, Los vehículos eran jalados por animales. ujú. Y los animales y las recuas, la mercancía llegaba a Puebla a lomo de mula. Entonces entraban grandes cantidades Era un de zoológico esto. arrieros, ¿sí?, que traían la mercancía cargando con mulas y llegaban a la ciudad hambrientos. Traían a sus perros que los venían acompañando por las rutas comerciales, Ok. cargando la mercancía. Llegaban al centro, se bajaban a comer donde pudieran, las mulas las amarraban en los postes, en donde pudieran, y pues claro, los aguaceros, las heces fecales, Sí, claro. el estiércol de las mulas, y además también llegaban los cerdos. Y también llegaba el ganado mayor, llegaban las ovejas y llegaban también las reses que venían de las haciendas. Y las haciendas cercanas, pues eran las haciendas, vamos a decir, de San Juan de Atlisco. los Llanos, de Atlisco, Ujú, de Acatzingo, Ujú. de Nopalucan. ujú. Y ahí estaban las producciones de cerdos y los cerdos venían arriando. Harían 3 días o 4 días en llegar a la ciudad, pero venían caminando y venían hambrientos y venían sedientos y entraban a las casas de los tocineros que estaban en el centro de la ciudad. Y eso era la convivencia, el aguacero, los lodazales, la gente que salía. Y bueno, imagínense a la Puebla de entonces, algo, la verdad, pues muy curioso. Eso sucedía en Europa también. Claro, ¿Sí? yo creo que en todas las ciudades, Así ¿no? sucedía en Europa, no es nada más Puebla. Sí, Y claro. Fuchi, así No, era no. el sistema. Los sistemas eran así, complejos, y además la higiene era todo un reto. Y era diferente el concepto de higiene urbana al de hoy. Claro, ¿no? O por sea, supuesto. en los supuesto. canales ahí en Por plena supuesto. calle, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y yo supongo que entonces el cabildo decía, sí, qué bueno que tienen cerdos, pero llévenselos ahí por los barrios del otro lado del río, y se respetó eso, ¿no? Pues no, porque lo que yo te decía, los tocineros eran fuertes Claro. y tenían presencia en el cabildo, entonces defendían el poder tener sus cerdos para matar, Ujú. de tenerlos en sus casas, y los vecinos pues estaban en conflicto con eso. Entonces había muchas ordenanzas y había conflicto y había quejas. Es más, yo descubrí en la tocinería de mis antepasados, Ujú. en los libros del cabildo, descubrí quejas, ¿sí? Pues sí. Pues que en una calle que está en el barrio de la Merced hay una tocinería y no se respeta la ordenanza de tener 3 días a los cerdos, y por favor vayan a inspeccionar y pongan remedio, le dicen los vecinos al cabildo, y va el cabildo, hace su inspección y le pone multas a la tocinería por esa razón. Cosas curiosas, ¿sí? Pero era el acontecer diario. Era Puebla. Y además también encuentro en ese buscar documentos, también documentos de esclavos negros capturados en guerras, Ujú. que también pues, eran propiedad también De los de los tocineros. ¿Y trabajaban ¿Sí? ahí? Trabajaban ahí. Ah, mira. Entonces, pues esa era la Puebla que estamos recordando aquí en toda esta serie Qué de maravilla. Puebla de nuestros amores. Parece una película. Es increíble. Parece una película. Imagínense todos ustedes, cierren los ojos y piensen en todo esto que les cuento, y es muy curioso. Muy, muy curioso y muy bonito. Y bueno, a ver, llega este siglo XVIII en el que empiezan a cambiar muchas cosas, y para este siglo XVIII ya la pujanza, se puede decir, del gremio de esta industria ya no es tan fuerte. ¿Por qué? No es tan fuerte. ¿Por qué empieza a declinar? Es lógico, porque ya les decía que Puebla era la proveedora de la industria del transporte y de los barcos y de las armadas. Y claro que hay una decadencia. Ah. También España entra en conflictos. Ujú. También España no puede sostener, por ejemplo, la armada de Barlovento que cuidaba a las rutas comerciales. Entonces empieza a decaer, Ok. ¿sí? Empieza a haber competencia comercial con los artículos manufacturados en la Nueva España, con otros ya manufacturados en los Estados Unidos. Ujú. Y entonces empieza a conflictuarse la ruta y España no puede sostener económicamente. Además, todo se lo cargaban a la tesorería de la Nueva España. Allá el
el rey no ponía lo menos posible y todo se lo cargaban. Y eso lo dicen también los documentos. Entonces todo eso era muy caro y claro, decayó el comercio y lógicamente decayó también el suministro de los alimentos de esas rutas comerciales. Claro. Oye, Ramón, entonces podemos decir que estos antiguos cerdos de raza ibérica, así como el que estamos viendo aquí, su pata, pierden un poco su valor y esta industria de jamones madurados, como tú les llamas, también, o sea, empieza un poco a decaer. Pero resulta que en 1960 tu familia, descendiente de aquel Juan Lozano que llega a Puebla en el siglo XVII, retoma esta actividad y la retoma en la crianza de cerdos en Atlisco, que bueno, pues es muy cerca y todas las bonanzas que Atlisco tiene. Y entonces tu familia retoma esta crianza de estos descendientes de cerdos pelones que venían de España. Pero ¿qué te parece, Ramón? Si antes de que me contestes, hacemos una pausa para agradecer a los patrocinadores que hacen posible esta temporada 6 de Puebla de Nuestros Amores, entre ellos la Casa del Mendrugo. Muchas gracias. Es justo a la mitad de este episodio que Puebla de Nuestros Amores les da las gracias a cada uno de quienes hacen este proyecto posible. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ya desde hace varias temporadas ha confiado en nosotros. Gracias, por supuesto, a la Colecturía, un centro cultural, social, artístico, ubicado ahí en la 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de Puebla. Acuérdense, este predio en el Obispado de Tlaxcala almacenaba el diezmo en especie, pero no lo dejen de visitar porque hoy, bueno, es un centro educativo de primer nivel. Gracias también a Clemente Café, barra de café de especialidad y comida honesta. 5 años de servir excelente café de México y del extranjero, con comida mediterránea y opciones veganas. Y además con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico. Por supuesto, gracias a Estrella Roja, una empresa ícono de Puebla, la cual está cumpliendo 80 años este año con grandes promociones. Visiten su página web estrellarroja.com. Muchas gracias a Casa del Mendrugo, un referente de la gastronomía poblana y española ubicada en la calle 4 Sur 304 del centro histórico, pero además alberga un museo con los hallazgos de su restauración, un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Gracias a nuestros amigos de Camet, Residencias Estudiantiles, que buscan brindar comodidad y conveniencia y que los estudiantes disfruten al máximo su experiencia universitaria con nosotros, con 3 ubicaciones, todas muy cerca de Ciudad Universitaria 1 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son espacios ideales para estudiantes que buscan privacidad y buscan convivencia. Y si quieren hospedarse en Puebla, muy cerquita de la catedral, el Hotel Quinta Real Puebla es la opción. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el que alguna vez fuera el convento de la Limpia Concepción, en un edificio histórico del siglo XVI, fundado en el año de 1593, ubicado en la 7 Poniente 103 del centro histórico, con cada vez mejor servicio y más bonito como nunca, el Hotel Quinta Real de Puebla. Bueno, y otro ícono de Puebla se une a esta 6ª temporada de Puebla de Nuestros Amores. Gracias, Nevados Don Hermilo, fundado desde 1921, hoy con una nueva ubicación, 7 Poniente 103, precisamente en el Hotel Quinta Real de Puebla. No dejen de ir porque ellos han regresado al formato original, es decir, se enfocan al servicio de barra de nevados, tortas, tostadas y obviamente las clásicas botanas, la verdad mis favoritas. Y por ahí me contaron, Guillermo, que si van y dicen que oyeron Puebla de Nuestros Amores, el segundo nevado es gratis. Pues qué sabroso, pero pues bueno, también vamos a deleitarnos y dándole las gracias a Diamantes Mezcal, que es una empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños, cada una foliada y completamente personalizada. Estos son ideales para eventos, empresas, regalos únicos y más que mezcal, crea una experiencia memorable. Gracias a ellos y por los regalos que siempre nos obsequian para nuestros invitados. Y también hay que darle las gracias a un amigo del proyecto, un amigo de Puebla de Nuestros Amores, a Ricardo Obert Martínez por su amistad y por su apoyo en este proyecto. Bueno, pues toda la información de cada uno de los patrocinadores de Puebla de Nuestros Amores la encuentran en la caja de descripción de este episodio. Gracias y seguimos. Continuamos. A ver, cuéntanos, Ramón, ¿por qué retomar este quehacer? A ver, es que ahí son tantas cosas. Ya les conté que descubrí que mis antepasados vinieron de allá, del pueblo de Cumbres Mayores, en la mera región donde se vinieron los inmigrantes fundadores de Puebla y fundadores de la industria jamonera en Puebla. Uh-huh. Bueno, pues me propuse conocer personas de ese pueblo. O sea, fuiste para allá. Buscar parientes, por supuesto. Te fuiste para allá. Entonces me fui para allá. En pocas palabras, después de una jornada curiosa,
llegué al pueblo y me hice de amigos y me hice de primos. De plano. De plano. Los encontraste. Y descubrí, además, que hoy día la industria más importante de ese pueblo, no es un pueblo grande, es muy cerquita de Jabugo, que es una población conocida por sus jamones. Por el jamón. Cumbres Mayores se dedica hoy día al jamón. Eso fue para mí una sorpresa increíble. Yo también me dedico al jamón. Mi pueblo se dedica al jamón. Mis antepasados se dedicaban al jamón. Okay. Entonces, ¿por qué no aprender de ellos a hacer jamón como lo hacían antes? Okay. Sí, bueno. Entonces, además, en mi ir y venir por mi actividad y mi negocio de carnicería, ¿sí? En mi ir y venir a congresos, conocí a unos investigadores de la Universidad de Yucatán que estaban hablando del rescate de una raza, ¿sí? Que descendía directamente de los cerdos ibéricos originales traídos a la Nueva España por los españoles fundadores. Okay. Entonces me propuse conocer a los investigadores, me propuse visitarlos y me propuse ver qué tenían. Y en pocas palabras, acabé recibiendo de ellos un grupo de cerdos, de estos cerdos, y me los llevé a la granja familiar y los criamos y los reprodujimos. Y llegamos a tener una piara bastante considerable. Y con esto y con el aprendizaje de mis parientes en Cumbres Mayores, empezamos a hacer jamón que ofrecemos aquí en la Casa del Mendrugo. Así es. Entonces, fue increíble porque nos costó trabajo, probamos, este jamón tiene 3 años. Esto es una historia de 10 años de esfuerzo y de trabajo para poder llegar a tener jamón ibérico de México, ¿sí? Jamón ibérico de Atlisco. Porque además, gracias a estos investigadores, supimos que esos cerdos negritos con poco pelo que corren por, digamos a decir, a la orilla de las carreteras del sureste mexicano, ¿sí? Que parecen que son salvajes, esos son los cerdos descendientes de los cerdos ibéricos traídos por los españoles. Yo invito a la audiencia a que en Google pongan cerdo pelón mexicano y vean lo que les contesta Google en cuanto a de qué se tratan estos cerdos y de quién son descendientes. Entonces conecto con esto los cerdos, la descendencia de estos cerdos en el sureste abandonados. Nos traemos cerdos, los criamos y los engordamos en la granja y nos ponemos a hacer jamón aprendido de cómo lo hacen en Cumbres Mayores y hacemos un jamón exquisito. Buenísimo. Y hace 2 años tengo la suerte de que me invitan, el alcalde de ese pueblo de Cumbres Mayores me invita a contarles esta historia allá en Cumbres Mayores a los paisanos, como un descendiente de un cumbreño 400 años después de que viajó a México, recupera ese aprendizaje y se pone a hacer jamón en Puebla. Y además es descendiente de este pueblo y aquí está con nosotros y me presentan y yo todavía me doy el atrevimiento de llevar jamón hecho por mí. Y eran las jornadas gastronómicas del pueblo. Todo el tema de la jornada eran los jamones ibéricos, por supuesto de ellos, y los de Salamanca y los de Extremadura y los de Huelva, los de toda España. Sí, pero yo llego con mi jamón de Atlisco y lo presento. Entonces es una satisfacción también y pues platicarlo aquí, pues creo que también es pertinente en esta plática del jamón de Puebla y toda esta recuperación de la raza también de jamón. Y claro, ya hay otros intentos de hacer este producto incipientes, sí, en México a partir de los cerdos. Ahora, ¿por qué estos cerdos quedaron abandonados? Bueno, porque en la evolución de la preferencia por los cerdos, estos cerdos a los que me refiero producen mucha grasa, infiltran mucha grasa, ¿sí? Aquí lo pueden ver, aquí en el plato que tengo aquí enfrente de mí, que es lo que le da el sabor tan exquisito, es esa infiltración de la grasa que combinada con la bellota le dan las características que tiene el jamón. Bueno, pero en la industria del cerdo y en esa mala publicidad que ha tenido la grasa del cerdo en la dieta de las personas, como que no quieren comer mucha grasa. Entonces, los cerdos que tienen mucha grasa, que son estos cerdos pelones mexicanos ibéricos, pues fueron como que olvidados, rezagados. Los carniceros, yo no quiero eso, yo quiero un cerdo que tenga menos grasa. Entonces se fueron yendo para los pueblitos y se fueron yendo olvidados, ya andan en las carreteras. Andan ahí salvajes. Y andan así como medio salvajes. Claro, la gente los tiene como un ahorro porque son cerdos muy resistentes, rústicos, aguantan el frío y los aguaceros. Ay, son medio salvajes, porque además descienden de una raza salvaje. Que viven medio bosques, salvaje, que vive
en las montañas allá de las dehesas de Extremadura, que resisten el clima, el frío y resisten todo. Pero comen bellotas. Pero comen bellotas, exacto. Entonces, bueno, pues toda esa combinación nos ha hecho disfrutar este producto, ofrecerlo aquí en la Casa del Mendrugo, en nuestro restaurante, como algo verdaderamente único, poblano, con historia, no improvisado, que tiene demasiada calidad. Y yo invito a todos a que se atrevan a probar jamón ibérico, que es diferente al jamón serrano. Se fabrican de la misma manera, pero el jamón serrano procede de un cerdo, vamos a decir, de las características genéticas, vamos a decir, modernas, que tienen muy poca grasa. Entonces son jamones muy secos, son jamones que les falta. Bueno, muy salados también depende del que lo sepan hacer, muy salados o poco salados. Eso depende de quién los hace. Pero que sí son diferentes. Los prosciutos de Italia son diferentes. Sí. El jamón ibérico de España es único y sobre todo porque come bellota. Y es que es como dulcecito, ¿no? Dentro de lo salado que es dulcecito. Así es. Vengan a la Casa del Mendrugo, pidan un plato de jamón serrano como que al ratito, como que al ratito nos vamos a tomar aquí, don Ramón y yo. Y a ver, nada más por curiosidad, Ramón, ¿es difícil criar estos? ¿Ya se aventaron a la tarea de criar esta raza? ¿Qué tan difícil es? Me queda claro que el procedimiento lo aprendieron, lo practican, no sé qué tan difícil o qué no tan difícil sea. Sí es. Y sobre todo la crianza de estos animalitos. ¿Saben qué? Sí es, porque estos cerdos, como son muy rústicos, comparados contra los cerdos modernos, por ejemplo, una mamá de cerdo ibérico, a lo mejor nacen 6 cochinitos en un parto. 6. Una mamá de un cerdo moderno de las razas inglesas y de las razas holandesas tiene 12 o tiene 13 cochinitos por parto. Esas razas son las rositas. Las razas son blancas, el cerdo blanco. Rositas. El cerdo rosita. Esas están muy evolucionadas para que tengan muchos hijos, tengan mucha leche y sean muy mansitas. Los cerdos ibéricos son rústicos, son cerdos de monte, son cerdos que corren. A las hembras, a las mamás, no les gusta que les toquen a sus hijos. Y son demasiado grandes y demasiado pesadas contra el tamañito de un cerdito cuando acaba de nacer. Y también a veces se muere alguno, se mueren 2, porque los apachurra la cochina cuando se acuesta a dormir. Pobres. Todo eso pasa. Entonces la crianza de los cerdos ibéricos es una crianza más difícil, es una crianza más cara, porque no son tan productivas las producciones de cerdos ibéricos. En fin, hay muchos otros retos. Hacer el jamón se hace igual que un prosciutto, se tarda mucho la maduración, como es más grasoso y tiene menos humedad, entonces la maduración es más larga y pues es más caro, pero es más sabroso. No, me queda claro. Y aquí está un ejemplar de una de las patas y aquí está uno de los platos que salen de esas patas. Les digo, de jamón. un cerdo listo para producir una pata como estas, que la pata pesó 9 kilos ya terminada después de 3 años de maduración y secado, perdiendo casi el 40% de su peso nada más en el proceso, ¿sí? Viene de un cerdo que pesó 160 kilos. Enorme. ¿Sí? Los cerdos normalmente se cosechan a los 110 kilos, a los 120 kilos. Estos cerdos a los 160, 170 ¿Y a kilos. qué edad más o menos? Pues mira, entre los 8 y el año de edad. Sí, cerdos de un año de edad, digamos, para producir este producto. Para la carne normal de la industria del cerdo moderna, son cerdos de 7 meses, entre 6 y 7 meses. No, bueno, estos viven más y viven y además, más felices. Ahora la alimentación que se les da es una alimentación ya muy especializada, se les da todos sus aminoácidos, todas sus vitaminas, minerales, todo perfectamente controlado, de manera que crecen muy rápido. Qué rico. Oye, Ramón, pues algo que quieras agregar, porque yo ya, no sé ustedes, pero a mí ya se me antojó mi vino, se me antojó mi jamón, y además agradecidísimos contigo de recibirnos acá. ¿Qué más nos podrías decir para cerrar este episodio? A ver, yo primero quiero felicitarte. No, a mí no. No, ¿cómo no? Porque Puebla de nuestros amores. Es que estamos encarrilados a los 500 años de celebrar la fundación de Puebla. Así es. Y eso va a ser hasta el 31. Estamos en el 25. Nos vamos hasta el 2031. Faltan 6 años. Sí. ¿Es mucho o es poco? Depende de cómo lo vemos. Pero no puede ser una celebración que pase desapercibido. No nos puede tocar que llegamos a los 500 años y no estamos preparados. Así es. ¿Cómo nos preparamos? Pues conociendo la historia de Puebla. Y
gracias a ti, gracias a Guillermo, gracias a este podcast. Y gracias a ustedes que nos hacen favor de aquí. Bueno, de pero venir de invitados y estás haciendo zoom, estás enfocándote en particularidades de la historia de Puebla bien importantes que sumadas y escuchando todo, vamos a poder tener una visión completa de lo que Puebla es hoy gracias a lo que Puebla fue. Así es. Entonces, yo creo que están haciendo una labor tremenda. Estoy encantado de colaborar. No. Me encanta la historia de Puebla, me encanta la historia mía, porque resulta que soy poblano desde los jamoneros del siglo finales del XVI, porque de Juan Lozano. Para casarse Juan Lozano en 1601 con una mujer, mi antepasada, que también era jamonera, claro, porque en la dote Juan recibe jamones y tocinos de ella. Ah. Quiere decir que ella era la jamonera de Puebla. Ok. Y en 1601 dice el documento, pero no sabemos antes cuándo, pero ya 1601, seguramente finales del siglo XVI, ya estaba ella haciendo jamones y claro, viene su prometido, se casa con ella y recibe como dote jamones y tocinos y tengo el documento. Entonces, pues estamos ya en el siglo XVI haciendo jamones en Puebla y eso es realmente increíble. En el siglo XVI y en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, exactamente. Y eso es más increíble. Y más increíble que estemos en este lugar con tanta historia, platicando de esto. Y más increíble aún, Ramón, que tú seas parte de estos 500 años, que seas parte de Puebla de nuestros amores, lo cual siempre te lo vamos a agradecer. De verdad, muchas gracias. No, y felicidades de veras por este trabajo. No, felicidades a ti también. Y bueno, a ver, esta ciudad que durante el siglo XVII fue el centro productor de cerdos y jamones más importante de la Nueva España, está por cumplir 500 años y nosotros ya la estamos celebrando. Por favor, escríbanos sus ideas del cumpleaños de Puebla a informes@puebladenuestrosamores.com. Suscríbanse a YouTube, denos like, suscríbanse a Spotify, síganos en redes. Y nada más para finalizar, mi querido Ramón, y muchas gracias nuevamente. ¿Cuál es el deseo de Ramón Lozano para estos 500 años de Puebla? Bueno, mi deseo es que no nos tome desapercibidos, que no nos lleguen los 500 años y dice, ay, vamos a cumplir 500 años, sino mi deseo es que de veras nos preparemos, que aprendamos, que nos profundicemos, que aprendamos de historia de Puebla y que nos acerquemos a este tipo de esfuerzos tan importantes, ¿sí? Para conocer el zoom de tantas cosas que tiene Puebla en tantos años y en tantas situaciones que hemos vivido los poblanos, tan fuertes, tan tremendas, terribles en muchos casos, epidemias, guerras, situaciones y además situaciones afortunadas y maravillosas, todo revuelto, hace nuestro carácter poblano pues muy importante. Así es. Gracias. No, gracias a ti, Ramón. Y bueno, de parte de nuestro patrocinador de Amantes Mezcal, te tenemos esta botella de mezcal conmemorativa de la 6ª temporada de Puebla de Nuestros Amores. Muchas gracias, de verdad, Ramón. Y bueno, pues, y no están ustedes para saberlo, pero Ramón Lozano también está trabajando con nosotros para estos 500 años. ¿Cierto o no? Por lo que les digo, exactamente. Claro, pues, Ramón. Muchas gracias por el mezcal. No, muchas gracias a ti, gracias. siempre. Gracias. Y bueno, pues, acabamos este episodio. Vamos a seguir la 6ª temporada. Y bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Luzaida. Gracias.